con un bloque que hemos estado esperando, yo creo que desde ayer, ya un poco ayer hablábamos de todo el tema de campañas, de cómo promover nuestra causa, pero ahora llegó el momento de buscar financiamiento, de buscar quiénes son estos empresas socialmente responsables, estas fundaciones, estos donantes individuales que pueden contribuir con nuestra causa. Y justamente es lo que veremos en este primer bloque de experiencias en movilización de recursos en Latinoamérica. Vamos a empezar con algunos países y justo lo que queremos hacer en este recorrido internacional es visibilizar todo el impacto, toda la capacidad de innovación que tuvieron las organizaciones en el año 2020, ¿no? Civicus hizo una investigación el año pasado donde resaltó varios cambios de estrategias en los modelos de atención de las mismas organizaciones para dar respuesta a una pandemia. Y ahora, por ejemplo, lo que comenta APAC, que muchos saludos a Betty, que seguro nos está siguiendo ahora, pues ellas fueron un gran ejemplo de cómo cambiaron y tuvieron que actualizar y modificar su modelo de atención, ¿no? Para poder dar respuesta, pero también para volverse más atractivos. Así que hoy vamos a hacer este recorrido internacional, vamos a conocer varios países y bueno, pues ¿con qué países vamos a empezar, Carlita? Pues, chido, todo lo que mencionas es muchísimos temas y bueno, creo que va a ser un día muy productivo y claro, vamos a empezar con algunos países como Ecuador, Brasil, Uruguay, Chile, por supuesto España también está entre los países los que vamos a tener el día de hoy. Y bueno, pues creo que es muy importante esta parte de diversificar la forma de obtener recursos, ¿no? Ya que ahora con la pandemia ha sido complicado, ha sido pues cambiar toda la forma de pensar, de trabajar justo como se mencionaba ayer. Entonces es una era nueva para todos y el aprender a buscar recursos de esta manera creo que nos tenemos mucho por aprender y mucho por hacer. ¿Qué opinas, Mari Carmen? Así es, Carla. Yo creo que con toda esta situación mundial que se está viviendo, tenemos todos darnos a la tarea de aprender a usar todas estas nuevas plataformas, toda esta nueva tecnología para lograr movilizar los recursos en tiempos de crisis y que esto no sea un bloqueo o un freno para todas nuestras organizaciones y para todo este tema. Claro, y algo que me comentas, Mari, muy interesante es no dejar de lado, por un lado sí vamos a estar viendo como estrategias, en tecnología y digitales, pero tampoco abandonar esa parte de la donación cara a cara, ¿no? Entonces, yo ya estoy muy animada, sí. Así que Luz, por favor, ya cuéntanos, ¿con quién vamos a comenzar? Pues les cuento que primero nos vamos hasta Uruguay con Juan Miguel Santalla. Les cuento que él es cofundador de Late Creative Latam. Es consultor en comunicación, publicidad, creatividad y estrategia digital. Se desempeñó como creativo en Argentina, trabajando para agencias como TBWA, con la cual trabajó para Greenpeace International en su posicionamiento internacional. Volvió a Uruguay como director creativo a Grey para luego fundar su propia agencia boutique After, la cual se convirtió en 100% digital en solo 3 años. Manejó campañas liderando equipos de trabajo a nivel local y regional, ganando premios en Cannes, Nueva York, FIAP, entre otros. Y a su vez, desde el 2004, es asesor en campañas políticas para diversos procesos electorales en Argentina, Chile y Uruguay. Entonces, ya, como lo mencionas, un ponente con experiencia internacional. Entonces, Juan Miguel, te damos muchas gracias por estar aquí con nosotros acompañándonos y te damos la palabra. Adelante. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación otra vez a la Fundación de Grupo México. Un placer estar acá. Bueno, sé que el tiempo es bastante corto, así que voy a tratar de ser lo más escueto posible. La idea hoy era hablar un poco de lo que fue un año que a todos nos tocó igual, ¿no? Que es, por eso le puse el título de mover recursos en un año donde nadie se movió, porque eso fue lo que nos pasó a todos, ¿no? De hecho, bueno, voy a presentarme brevemente. Mi nombre es Juan Miguel Santalla, yo soy cofundador de Late Creative. Mi otro socio es Hernán Nadal, que él está en Argentina, abrimos oficina, somos un caso también de adaptarse a cuando todo cambia, porque nosotros abrimos la oficina de Late, que tiene su casa matriz en Italia, en febrero del 2020, así que todo lo que teníamos planificado al mes
se nos cayó todo porque en marzo se destapó la pandemia por estas latitudes también. Yo, bueno, trabajé más de 20 años en publicidad, en Argentina, en Uruguay. Tuve la suerte de trabajar con Hernán también en otros proyectos antes de abrir Late, siempre con ONGs regionales, internacionales, y hace 1 año y medio que abrimos la oficina de Late, que es una agencia que básicamente se dedica a trabajar solamente para NGOs en todo el mundo, ayudándolos básicamente con los programas de donantes individuales, a desarrollarlos de cero, a mejorarlos, a hacer campañas de fundraising generales, a hacer campañas de crowdfunding, y también el manejo de la comunicación a nivel global o local de algunas organizaciones, que ya vamos a ver algunas grandes, algunas medianas y algunas chicas también. La idea fue traer, como les decía, algunos ejemplos y algunos casos y algunos apuntes también de lo que estuvimos viendo que pasó con la pandemia, donde todos de alguna manera nos tuvimos que adaptar. Y traje esta gráfica primero para contar de Argentina, que es donde trabajamos muchas organizaciones tenemos ahí, y para contar un poquito de lo que pasó a nivel, gráficamente mostrar que cuando la pandemia se desató y obviamente que se cortaron todo lo que fue la recaudación face to face, ¿no? De la gente en la calle pudiendo levantar fondos y cosas más clásicas, todos nos llamaron porque querían empezar a desarrollar su programa de donantes individuales o su estrategia digital en ese momento. Con algunos se pudo, con otros no, pero lo bueno fue que nosotros lo que empezamos a ver, estos son datos del año pasado igual, es que crecieron muchísimo los donantes en ese periodo, a medida que empezaron a crecer los casos en Argentina y que esa gráfica roja que muestra los casos confirmados por día, a la par empezaron a crecer las donaciones, ¿no? Y estamos hablando de donaciones que durante marzo, abril y mayo, estamos hablando de organizaciones pequeñas, de pequeño tamaño, ¿no? 530 organizaciones de pequeño o mediano tamaño en Argentina, que eso está bueno siempre porque cuando uno habla de organizaciones muy grandes, como UNICEF o Greenpeace, uno siempre como que en una organización por ahí pequeña y mediana, siempre como que es difícil verse reflejado en esos números. Por eso traje ahora números de cosas que son más alcanzables o reales para todos nosotros. Eso pasó en Argentina, hubo 34.300 nuevos donantes, y algo muy interesante es que gran parte de esos nuevos donantes fueron menores de 24 años, ¿no? O sea, todo ese público nuevo creció muchísimo en comparación con el año anterior, y seguramente ahora cuando tengamos los números de este año va a seguir en crecimiento. ¿Por qué cuento esto? Porque son cosas que uno tiene que aprender como una organización chica o mediana a cómo adaptarse, y como siempre hablamos, las grandes tienen grandes beneficios, pero también las chicas tienen otros beneficios, otras ventajas que a veces no ven, que es el tema de poder adaptarse rápido y cambiar rápido y ver, ahora todo cambia muy rápido con la pandemia, y poder cambiar su estrategia de marketing o de comunicación o de recaudación de fondos mucho más rápido que las grandes. ¿Qué tips tiramos nosotros que son importantes a la hora de capitalizar esto? El primero es que las organizaciones de este tamaño inviertan en herramientas de marketing automation. Generalmente no cuentan con grandes estructuras, tienen equipos reducidos, entonces las herramientas de marketing automation les permiten realizar mucho más trabajo con menos personas y de una manera mucho más efectiva, con lo cual ahí ganan muchísimo siendo chicos o medianos, pero también tienen que tener una estrategia, ¿no? Ahí decíamos el return of investment, tiene que ser muy, muy acertado la estrategia que ustedes hagan. O sea, no solamente tienen que agarrar una herramienta de marketing automation, sino que la tienen que poner a funcionar en base a objetivos de marketing claros, a métricas de evaluación. Hay que estar todo el tiempo testeando. Nosotros estamos todo el tiempo testeando las cosas. No hay verdades absolutas, nadie tiene verdades absolutas, y las cosas están todo el tiempo cambiando, y una de las buenas cosas de las herramientas de marketing automation y las estrategias digitales es que uno las puede estar testeando y performando y optimizando todo el tiempo. Hay que comparar resultados, hay que ver las métricas, y en función de eso seguir cambiando. Vamos a ver después algunos ejemplos justamente de cómo hasta nosotros a veces nos vemos sorprendidos por resultados que empezamos a tener con algunas organizaciones que ni siquiera nosotros esperábamos. Entonces siempre hay que estar abierto, no solo abierto
adaptarse al cambio, sino que el cambio de alguna manera entre en la organización y nos haga cambiar hasta algunos patrones de comportamiento que nosotros teníamos ya como que eran así, y no eran de otra manera. Acá les muestro básicamente lo que hacemos muchas veces para desarrollar los programas de datos individuales y qué es lo bueno, por ejemplo, de las herramientas de marketing automation. Nosotros generalmente lo que hacemos es lo que hicimos todo el caminito del supporter journey, ¿no? ¿Qué camino hacemos para las personas, o una persona que nosotros interactúa con nosotros en las redes? ¿Cómo la contactamos nuevamente? ¿Cómo de alguna manera le enviamos un mail pidiéndole la donación? La base de datos hay que tenerla muy actualizada y trabajar todo el tiempo sobre la base de datos. Las herramientas de marketing automation nos permiten enviarle a cada persona, a uno que fue abriendo un mail, a uno que le llegó el mail y no lo abrió, a uno que nos contactó en las redes sociales, a uno que nos dio los datos porque lo llamamos por teléfono. Empezamos a armar caminos distintos para todos. Y luego de que tenemos algunos meses corriendo la primera estrategia de marketing automation, podemos empezar a tener, lo estoy contando esto porque me parece que es muy útil para las organizaciones pequeñas y medianas. Lo hemos visto en este tiempo de pandemia, que muchos tuvieron que salir a hacer una estrategia digital de un día para el otro, y las herramientas de marketing automation les permiten subirse a esa ola de una manera mucho más soft y no capacitando a un equipo que no tienen. Entonces, con esas herramientas de marketing automation, que tal vez lo puede gestionar una persona, ¿no? Puede empezar una persona gestionándolo perfectamente, uno empieza a ver comportamientos y empieza a ordenar la base de datos, a saber qué le manda, qué mensaje le manda a cada uno, y ahí empezamos a armar todo lo que nosotros decimos los caminitos. Se empiezan a armar caminos, que esto es un camino de ida, porque uno empieza a armar todos esos caminos, esa estrategia de marketing, y nunca termina. Empieza a crecer, a crecer, a crecer. Y eso, nosotros acá traemos la otra herramienta que convierte mucho y que convirtió mucho durante la pandemia, pero hubo que verla todo el tiempo y chequearla todo el tiempo. ¿Por qué? Porque una estrategia generalmente que nosotros decimos que es efectiva, tiene una estrategia de telemarketing, tiene un repago de entre 12 y 14 meses. Cuando vino la pandemia, mucha gente no había generado leads, no tenía datos, tenía bases frías, bases que por ahí no las tenía organizadas, bases frías que nunca los habían contactado, y el telemarketing, que obviamente que es dentro de la estrategia para recaudar fondos es la parte más cara, convierte muy bien, pero hay que estar performándola todo el tiempo y hay que estar, lo que nosotros decimos, calentando la cancha, calentando esas bases y trabajando esas bases de datos. Obviamente que las conversiones de las personas son muchísimo mejores cuando ya tuvieron contacto con la organización, ya sea a través de las redes sociales, ya sea a través de un Facebook Ad, o lo que sea, como hayamos contactado a esa persona antes, o cómo hayamos obtenido el dato de esa persona. Todo esto con la pandemia, el gap digital, ¿por qué estoy contando esto? El gap digital que todas las personas acortaron en su vida, ya sean niños que tuvieron que empezar a estudiar con su tablet, o personas adultas que tuvieron que empezar a hacer sus pagos a través de un celular, sus cuentas bancarias o cualquier cosa. Todos tuvimos un aprendizaje extraordinario en un año. Bueno, las organizaciones también tienen que tener ese aprendizaje digital para no perder a todos estos posibles donantes que ahora tienen un uso y un conocimiento digital mucho mayor. Y entonces ese gap digital lo pueden hacer todas las organizaciones, por eso quería arrancar por acá, adquiriendo herramientas de marketing automation. Hay muchas que son gratuitas en un principio y pueden empezar a entrenar. Después, cuando aumentan la cantidad de base de datos y datos que tienen, obviamente que los planes van subiendo y hay que empezar a pagar, pero se puede acceder hoy. Y es una cosa que nosotros les recomendamos que hagan. ¿Por qué contamos esto? Esto lo contamos de cara a uno de los primeros casos que queremos contarles, de historias reales con nuestros clientes que pasaron en este año que pasó de pandemia, o que está pasando ahora, como es el de caso Banco de Bosques. Les cuento brevemente qué es caso Banco de Bosques. Banco de Bosques es una organización argentina que básicamente lo que hace es compra metros cuadrados de bosque nativo y los salva para siempre, los convierte en un parque nacional. Es muy fácil de contar, eso es algo muy bueno, ¿no? De una organización, poder contarlo muy rápido, en 4 pisos de ascensor, subo y ya te lo conté lo que hacemos. Y Banco de Bosques, ¿qué pasó, por ejemplo, en toda esta pandemia? Un montón de comercios y de rubros les fue muy mal.
pero a muchos le fue justamente diametralmente, opuestamente le fue muy bien, como por ejemplo es todo el tema de venta online de cosas. Entonces, Banco de Bosques, nosotros los ayudamos a postularse a la elección de las ONG que se hizo en Argentina con Mercado Libre, y Mercado Libre la eligió como una de las ONG para recomendar, para de alguna manera acercarse a las ONG para donarles a ellos. La gente, nosotros vimos que muchísima más gente empezó a estar con el celular en la mano, comprando todo online porque no se podía salir, no se podía estar. Entonces, una estrategia que explotó muy bien Banco de Bosques fue generar una alianza con una empresa que está todo el tiempo en la mano de las personas. Entonces, lo que hicimos luego de eso fue, cuando vos entrabas a la aplicación de Mercado Libre, ya te ofrecía y ya podías, la misma aplicación te decía que podías salvar metros cuadrados, donde ya estabas como Mercado Libre también tiene un método de pago, que esa es otra de las cosas que siempre, ¿no?, perdemos a la gente cuando va a donar porque tiene que salir de donde está, de la aplicación, tiene que ver cómo valida la tarjeta. Acá ya tenía todo resuelto porque Mercado Pago es también un método de pago que escaneas un Q-Code. Entonces la gente, o sea, lo que hizo Banco de Bosques fue, se metió donde la gente estaba todo el tiempo comprando, pidiendo cosas, teniendo usabilidad permanente, ¿no?, y que confiaba en esa aplicación, y en esa alianza estratégica, cuando uno entraba, podía ya desde esa aplicación, si estaba pidiendo, no importa, comida o comprándose una remera, ya podía donar y salvar metros cuadrados de bosque. ¿Qué les quiero contar de esto? Que lo bueno es que vos, de ahí ya con todas las funcionalidades de la aplicación, ya podías invitarle a un amigo a donar, podías donar sin salir de la aplicación con el método de pago, y lo que, obviamente que hicimos formularios, hicimos landing page, todo ya customizado con Mercado Pago y con Mercado Libre. Y una cosa muy buena es que el 90% de las donaciones se generaron cuando la aplicación te lo recomendaba. O sea, cuando uno se asocia con algo que las personas ya confían mucho porque es un método de pago y lo que usan todo el tiempo, es mucho más fácil y es mucho mejor la conversión. Eso es un aprendizaje que está muy bueno porque cuando uno ve la pandemia y uno se paraliza y tiene que lograr los objetivos y tiene que seguir incorporando donantes y dice, ¿qué hace? Siempre hay oportunidades y siempre hay que ver las oportunidades que una crisis trae, y en este momento fue una crisis humanitaria que nos pegó a todos, y lo que hizo Banco Bosques muy bien fue pegarse a una aplicación que le estaba yendo muy bien y que estaba todo el tiempo en la vida de la gente. Entonces convirtió muy bien, bueno, hay unos datos y demás, pero lo que les quería contar es cómo validaba eso, cómo valida lo que hace Banco Bosques. Nosotros después seguimos la estrategia, ya sabiendo que estaba yendo muy bien y que estaba muy bien, y hicimos como un sprint final, porque nosotros, como les contamos, ayudamos a Banco Bosques a que consigan esos metros cuadrados y que salven los bosques. Entonces lo que hicimos fue jugamos con un término muy futbolístico de Argentina y de Uruguay, que es falta uno. Cuando te falta uno para el partido, yo creo que es en todos lados, pero por los dos aclaro que es muy de acá del Río de la Plata, falta uno, ¿no? Cuando llamás a un amigo y le decís, che, falta uno para jugar el partido, no venís, porque si no, porque son 10, pero pensamos uno más. Faltó uno, son 9. Y con ese código de nos falta uno y llegamos, ¿no?, un cuadradito más y salvamos un bosque, en ese sprint final empezamos a acelerar las donaciones. La gente, es totalmente distinto a la gente pedirle y contarle que somos una organización que salvamos bosque y que estamos salvando bosque para mitigar el impacto del cambio climático, para salvar ecosistemas dentro de la Argentina, a decir, che, hicimos todo este esfuerzo, estamos por salvar un bosque increíble en Misiones, pero nos falta un cuadradito, ¿nos ayudás? Eso generó un sprint final que la verdad que fue muy bueno y logró, ahora vamos a ver, salvar ese bosque en un tiempo récord. ¿Pero qué le sumamos a eso? ¿Por qué usamos ese término futbolístico? Porque todo esto va a cómo vamos armando el storytelling de la marca. Porque si bien son organizaciones, se tienen que pensar como una marca. Y ese storytelling que armamos, lo armamos a propósito porque ya sabíamos que estábamos en conversaciones con Boca Juniors. Boca Juniors es uno de los equipos más fuertes de Argentina, y estábamos en conversaciones que iban a apoyar en el Día del Medio Ambiente, que fue el 5 de junio, que iban a pedirle a la gente que donara a Banco de Bosques. Y lo que hicimos, porque íbamos a una audiencia totalmente distinta, que no está acostumbrada a que imagínense todos los seguidores que tiene Boca en Instagram, en Twitter, millones, pudimos acceder a millones que nunca escuchaban acerca de salvar bosque nativo.
Pudimos acceder a millones, entonces ¿qué hicimos? Tradujimos el mensaje para que esa gente lo entendiera. Y se lo tradujimos en bomboneras. La bombonera es la cancha de Boca. Y dijimos, en Argentina se desmontan más de 30 bomboneras por hora. Salvemos al bosque nativo. No nos quedamos hablando en otro lenguaje más difícil o un poquito más de nicho, y lo tradujimos bien a la audiencia a la que íbamos. Y lo contamos de esa manera. Boca nos replicó en todas las redes. La verdad que fue buenísimo porque metimos un tema en agenda que uno no está acostumbrado a que en fútbol justo estaba renunciando Tevez, que era el ídolo máximo de Boca el día anterior, estaba todo el mundo mirando eso, y por primera vez fue el 5 de junio, fue hace muy poquito, pusimos el tema del bosque nativo y lo importante que es salvar bosque nativo en la Argentina, en un público, en una agenda que nunca se hablaba de eso. Obviamente que conseguimos salvar el bosque y ahora estamos haciendo la campaña de gracias, agradeciendo, que eso también es muy importante para las organizaciones, que está muy bueno adaptarse y buscar el apoyo de una aplicación que se está usando mucho, está muy bueno conseguir el apoyo de un equipo de fútbol famosísimo como es Boca Juniors y que replique y que se expanda por un montón de lugares, y está bueno también cerrar la historia, y es muy importante, sobre todo cuando hay gente, bueno, conseguimos un montón de donaciones únicas y un montón de donaciones recurrentes, pero está muy bueno que toda esa gente después se entere que esto pasó, ¿no? Faltabas vos, gracias por venir, finalmente lo logramos. Le agradecimos a las personas, le agradecimos a Boca, le agradecimos a cada uno. Ellos tienen una cosa muy linda que es que clavan una estaca con el nombre de cada una de las personas. Fui más despacio, Lulú, perdón, me olvidé que estás ahí, a veces me olvido y voy un poquito más despacio. Tiene una cosa muy linda que hacen que clavan la estaca en el bosque georreferenciada para que cada persona sepa los metros cuadrados y dónde salvaron. Eso ya le da como una entidad de transparencia y decir, estamos hablando de este bosque, acá están los metros. Pero está bueno agradecer, lograr que se mostró, y ahora estamos justo en la última parte del festejo del logro del bosque y ya vamos a lanzar el nuevo. Eso es muy importante en toda esta historia y en todo este storytelling que generamos de algo. El contar todo el proceso y también después preocuparnos por contar que finalizó y que se logró, ¿no? Es muy importante. De hecho, ahora si uno entra en la página ya está el bosque salvado y tenemos como esa tirita que va creciendo y ya está el nuevo bosque, que estamos empezando a juntar los fondos para salvar los metros cuadrados. Entonces la gente cuando entra en la página ya ahora ve que se salvó el bosque y que se está salvando. Conté este ejemplo primero porque resume muy bien. Nosotros empezamos a trabajar para este cliente en enero. Todo esto se logró en 6 meses. Nos plegamos a una aplicación que tenía mucho uso en la pandemia. Empezamos a usar un término futbolístico porque sabíamos que iba detrás de una estrategia que le íbamos a llevar a mucho público, y todo ese sprint final hizo que lográramos salvar un bosque en tiempo récord. Y bueno, esperemos ir por más ahora en estos 6 meses. Ahora les voy a contar otro ejemplo que también tiene que ver con un poquito lo que pasó en el pasado en la pandemia. Fundación Sales es una fundación argentina que investiga básicamente muy puntual, para descubrir la vacuna contra un cáncer muy específico que es el melanoma en la piel, y está hace muchísimos años, más de 30 años, pagando la investigación de un montón de científicos para desarrollar esa vacuna. Ahora está en la fase final y está muy cerquita de una vacuna que va a ser, la verdad que buenísimo para todo el mundo, y no estoy diciendo todo el mundo como una forma de decir, sino que para todo el mundo. ¿Y qué les pasó como a muchas organizaciones? Todos empezaron a hacer estrategia digital, su mensaje está un poco desgastado porque son muchísimos años de pedir donaciones para juntar dinero para la vacuna específica, y cuando vinieron a nosotros lo primero que les dijimos fue el tema de romper un poco el cliché de lo que se espera en la imagen, de lo que uno tiene que ver romper un poco con esto que hablábamos, ¿no? De las cosas que uno tiene como seteadas, de la imagen que funciona, por más que funcionó en algún momento, pero nos parece que era un momento crucial para renovar e intentar otro approach. Entonces lo que hicimos fue lo que les propusimos el año pasado, justo ahora coincide que ahora estoy viendo cuando vengo hablando de fútbol y ahora sigo hablando de fútbol. Hicimos una campaña con una frase muy importante que ahora les cuento de dónde viene, pero lo que hicimos fue la hinchada más grande del mundo. ¿Cuál es la hinchada más grande del mundo? La que todos los días le ganaba el cáncer, porque también hay un preconcepto de que uno le diagnostican cáncer y como que es lo peor del mundo y uno no lo puede pasar. Y la verdad que hay un montón de gente que le gana el cáncer y sigue viviendo. Entonces usamos una frase que es: hoy te convertís en héroe,
que es una frase muy futbolera que el capitán de Argentina, Mascherano, le dijo a su arquero antes de una eliminación por penales, y se leyó y todo el mundo dijo, hoy te convertís en héroe, y luego se atajó los penales. Entonces jugamos con esa frase, empezamos a jugar con esa frase y empezamos a hacer toda una campaña totalmente distinta de tono a lo que se venía haciendo históricamente para juntar fondos para el cáncer. Hoy te convertís en héroe, le decíamos a la gente que fuera parte de la hinchada más grande de lo que todos los días le ganaban al cáncer. Empezamos a poner gente que por ahí estaba haciendo quimioterapia en una situación totalmente distinta, que es festejando un gol, ¿no? Como haciendo el avioncito, que es un festejo típico de allá. Gente que también estaba como gritando el gol. Nunca en tu vida gritaste tanto un resultado, ¿no? Por el resultado de la quimio, cuando no tenés que hacer más, cuando te dan bien los resultados y te das cuenta que te curaste. Entonces empezamos a cambiar la tónica y el tono de todo eso. Hicimos un logo que parece el de Manchester City con el de Cáncer Conciencia. Vestimos todo de fútbol y de que eras parte de una hinchada. Cambiamos totalmente el tono de todo, de todas las estrategias de email marketing. Hicimos landings específicas y empezamos a hablar todo como con un tono futbolístico, y la verdad es que fue muy bueno porque causó eso que les comentaba recién. Se mejoraron muchísimo los repagos de las estrategias de telemarketing, se renovó totalmente eso. Acá tenemos un video, porque hicimos un video con el caso que lo cuenta rápidamente en 2 minutitos, y ya después les cuento el último caso y ya seguimos. A ver si lo escuchan bien ahí. La hinchada de Cáncer Conciencia. Cáncer Conciencia de la Fundación Sales ha sido muy exitoso en generar decenas de miles de donantes recurrentes mensuales para la investigación del cáncer en Argentina. La estrategia más empleada ha sido el patrocinio de posteos en redes sociales, especialmente Facebook, porque el perfil etario de sus usuarios coincide con la edad de mayor predisposición a donar a causas sociales. Los posteos piden que la gente firme un petitorio en apoyo a la prevención del cáncer. Luego se llama a los firmantes por telemarketing para convertirlos en donantes. El motivo de no depender de donaciones realizadas directamente online es que los argentinos no donan online en suficientes números. La creatividad de los posteos de Cáncer Conciencia suele ser bastante estándar. El mismo equipo de donaciones de Sales crea las piezas con fotos de la fundación y bancos de imágenes. En los últimos meses, el costo del uso de Facebook ha trepado junto con el tipo de cambio del dólar en Argentina, al punto de que el costo de adquisición ha llegado a 16,5 meses de donaciones. Llegó el momento de probar algo nuevo para reducir este costo que, aunque aceptable frente a una permanencia promedio del donante de 80 meses, tendría que ser mejorable. Cáncer Conciencia decidió probar una creatividad más profesional. Se adaptó la metáfora de los donantes de Cáncer Conciencia como una hinchada de fútbol que, en las buenas y en las malas, está presente con su donación mensual. Así que volcamos la creatividad de los posteos y emails de este aspecto a este. Con esta creatividad y un mix de special appeal a donantes existentes, emails a prospectos y posteos en Facebook con el nuevo look y tono, logramos bajar los meses de repago a 10,7. Todo un éxito. Bueno, y ahí les contaba un poco en el caso. Te cuento un poco eso también, teniendo encima la contra de que, bueno, de que la inflación y el costo del dólar hizo que muchas organizaciones no perdieron donantes, pero igual perdían capacidad de lo que podían hacer con el dinero, ¿no? Que ese fue otro caso. Y el último caso, muy cortito, que también me interesaba contarles, que me parece como aprendizajes, ¿no? Interesantes y útiles en lo que pasó en la pandemia y demás. Esperen que ahora paso, que es el caso de Incupo. Incupo es una organización del norte del país argentino que tiene varias aristas. Está focalizado en agroecología, en justicia climática, en derecho indígena. Y no sé si recuerdan, porque fue hace justo un poquito más de un año, coincidió bastante con lo que fue la muerte de Floyd en Estados Unidos y toda la movida del Black Lives Matter. Unas semanas después pasó algo en Argentina, que fue que justo un chico pudo filmar cómo unos policías entraban y a la casa, invadían la casa, la propiedad de unas personas y le pegaban brutalmente a unos niños de una comunidad indígena llamada Cuom, y lo filmaron todo y les pegaban a niños menores, una cosa terrible, estaban muy golpeados.
nos dejaron muy golpeados, y justo uno de ellos lo pudo filmar todo con el celular. Uno de los focos de Incupo es el tema de derechos indígenas. Nosotros estábamos trabajando con ellos y habíamos testeado, tanto con ellos como con otras organizaciones durante mucho tiempo, que el tema de derechos de indígenas y demás no era lo que más engagement generaba en la gente. De todos los temas que tocábamos, ese era uno de los que menos generaba engagement. De todas maneras, lo que hicimos rápidamente, porque sentíamos que tocaba los intereses de la organización y era un momento muy bueno para salir a defender y hablar de eso, la coyuntura, lo que hicimos rápidamente fue, pues se pone rapid response, es un caso de respuesta rápida, y cómo las organizaciones chicas y medianas a veces tienen eso, ¿no? Que pueden reaccionar rápido ante algo que pasa, y si lo capitalizan, lo pueden capitalizar como pasó acá con Incupo. Hicimos una petición en Change, que rápidamente empezó a juntar muchísimas firmas, ¿no? Ahí yo les hice una captura de lo que fue era muy sencilla, no más violencia ni discriminación contra los pueblos originarios, y era la foto de uno de los chicos que habían sido golpeados, y Susana Sotelo, que es la responsable justamente del programa de Derecho Indígena de Incupo, hablando y llamando a firmar. Empezó a agarrar miles de firmas, y a Incupo empezó a agarrar miles de datos de esa base de datos que estuvieron interesados en el tema. Hoy creo esta captura es vieja, pero debe estar por las 80.000 firmas, pero lo bueno de esto es que se inició esa movida de la petición, y luego de eso se empezó una campaña en redes sociales también de Incupo, ¿no? Llamando a firmar por la discriminación y demás, y todos los datos que generamos con esa petición y con las posteriores envíos, porque ahí disparamos otro de los caminos, otra de la estrategia de email marketing a toda la base, porque todos los que llenaron la petición, algunos nos dejaron los datos porque querían recibir más información acerca de esto, y toda esa gente la fuimos trabajando, esa base de datos, y hoy es la fuente de financiación más grande mensualmente que genera Incupo, con una base de datos que la consiguió totalmente gratuita por una acción, por subirse una acción. Pasó algo, está dentro de mi órbita, lo capitalizo en esta instancia, fue a través de una petición de Change. Empezamos a tener contacto con la gente que firmó la petición, mucha gente se interesó por la organización, y a esa gente, esa base de datos, la gran parte de ellos los convertimos en donantes recurrentes. Entonces, ¿por qué les cuento este ejemplo? Porque ahí fuimos en contra de lo que nosotros teníamos estudiado por muchos años de trabajar con organizaciones que tocan este tipo de temáticas y que no generan mucho engagement, pero fuimos en contra de eso. ¿Por qué? Porque la coyuntura justo internacional estaba con el Black Lives Matter. Justo en este momento, dado un elemento tecnológico como es un celular, se pudo registrar todo lo que pasó, porque esto pasó y sigue pasando lamentablemente muchísimo, pero esta vez se pudo registrar, y agarrando toda esa coyuntura, todo ese caldo de cultivo que estaba la gente muy ya sensibilizada con el tema de violencia policial contra minorías, tomamos eso y recogimos muchísimos datos de personas que luego las convertimos en donantes en recurrentes. Entonces, es muy importante también estar siempre como organización atentos y viendo las posibilidades que les da a uno. Ser a veces chico o mediano tiene sus contras, lo sabemos, pero también tiene muchos pros. Y en estos momentos de crisis o de pandemia donde todo cambió y todo se redibujó y hubo que empezar a pensar de nuevo cómo eran las nuevas estrategias para recaudar fondos, les quisimos contar algunos ejemplos y algunas adaptaciones y algunas miradas y oportunidades que nosotros tomamos en estos años de pandemia, porque llevan 2 años de pandemia. Los 2 casos, el de Incupo y el de Fundación Sales, son del año pasado, y el de Banco de Bosques es reciente de este año, que me parecía interesante para no estar hablando tanto de teoría o de estrategias, dentro de un PowerPoint o de un Excel, sino lo que sucedió, lo que nos pasó a nosotros con algunas organizaciones en este año. Así que bueno, sé que me pasé un poquito del tiempo, así que no quiero robarles más tiempo. Les devuelvo entonces un poco la palabra a ustedes allá, y agradecer de nuevo a la Fundación por la invitación. La verdad que ha sido un placer, y bueno, estamos obviamente abiertos a que después nos manden alguna consulta o algo, o otro día venir a contar un poquito más en profundidad algún caso o algún aporte que podamos dar desde acá. Así que bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan, por esta ponencia tan interesante, y en lo personal no sé qué le parezca a mis compañeras, pero llena de ejemplos y de casos
muy padres. En lo personal creo que caso del Banco de Bosques me pareció impresionante cómo llevarlo a una venta digital a través de Mercado Libre, que jamás me hubiera imaginado poder comprar un pedazo de bosque, ¿no? Y poderlo transformar en estas áreas naturales tan importantes. Y la otra también, la cultura del fútbol en Argentina, que sabemos que, bueno, pues la pasión por el fútbol es impresionante, al igual que acá en México. Sin embargo, pues llevarlo a que la gente se involucre en esta parte de ayudar, creo que muy importante, ¿no? Y bueno, pues agradecemos muchísimo el que nos hagas ver estos temas, sobre todo la parte de buscar, analizar y sobre todo tener la información adecuada para poder llegar a los donantes, ¿no? Y más en esta área que estamos llegando a esta era digital. Y bueno, pues tenemos algunos comentarios para ti. Nos dice Guest 903 que qué buena estrategia. Tenemos otro comentario por ahí que dice... está excelente la estrategia, muy original, nos falta uno, de Sandra Merretillo. Entonces, un poco relacionado a lo que mencionábamos del fútbol. Mencionaba, creo que el Boca Juniors. Habrá que hacerlo con los Pumas. Habrá que hacerlo con los Pumas. Muy bien, Chio, muy bien, muy buen equipo. Y tenemos otro comentario, te mandan saludos y felicitaciones de parte de Valor Solidario AC, que están presentes y con gratitud. Y tenemos otro comentario de Salvador Morán, dice que es una excelente estrategia, nosotros mismos podemos aplicar modelos similares y retroalimentarnos e irlas creciendo. Yo creo que sí podemos retomar estos ejemplos, ¿no? De sobre todo esta parte que están haciendo en Argentina, poderla replicar acá en México. Así bueno, es, porque son ejemplos y estrategias súper innovadoras, que deberíamos todos seguir el ejemplo, ¿no?